Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien todos en casita. Pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro taller de botánica y el día de hoy vamos a hacer una obra muy bonita y les quiero nada más mostrar todas las obras que hemos estado haciendo a lo largo de estas clases, en donde hemos ido incrementando los elementos que hay en las composiciones, pero también enfatizando en los temas o en las técnicas que se tiene en cada obra, ¿sale? Esta fue la última, en donde ya metimos el elemento de una ventana. Sin embargo, la botánica la vemos también aquí puesta en nuestras obras. Así que bueno, pues vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a comenzar con nuestra hojita en limpio y vamos a aprovechar también blancos. Los blancos que están en la hoja naturalmente, vamos a aprovecharlos para que sean parte de nuestra composición, ¿sale? Así que vamos a comenzar trazando los elementos que hay dentro de nuestra obra. Así que lo vamos a hacer en formato vertical para que lo podamos después de pintarlo, complementarlo pues con todos estos elementos que han estado a lo largo de estas acuarelas, pero también las técnicas sobre todo. Vamos a complementar todo lo que hemos aprendido y mientras nosotros practicamos podemos avanzar más en este trabajo. Quizás el tema ahí en casita sea que tal vez no manejamos muy bien el control del agua. Vamos a aprender esto conforme vayamos practicando cada vez más. Quizás una de las cosas que se compliquen por ahí un poquito sea la profundidad que se le da ya al final, como lo vemos aquí en estas rocas, en donde vemos la sombra que está en la parte de abajo, en las rocas, y también lo que genera la sombra de la vegetación junto con las rocas aquí en esta parte de abajo, ¿sale? O quizás sea otro tema como los trazos, las líneas que hay que hacer al final, y parte de toda la composición, de empezar con tonos más claros a tonos más oscuros, etcétera. Entonces, mientras nosotros lo practiquemos más, lo vamos a entender mucho mejor y esto va a ayudar, ¿sale? Entonces, el día de hoy vamos a hacer una ventana y vegetación en la parte de abajo de la ventana. Sale aquí el enfoque, pues es parte de la botánica, de la vegetación que hay en una obra, pero también estamos aprendiendo pues el dibujo, las diferentes técnicas de la acuarela, así que bueno, vamos a comenzar. Aquí vamos a trazar un rectángulo. Para guiarnos, más o menos vamos a hacer el mismo margen a los costados y también en la parte superior e inferior, ¿sale? Entonces vamos aquí a ubicar, no sé, quizás como 2, 3 dedos para poder marcar aquí nuestra obra. Aquí son trazos en los que podemos equivocarnos mientras vamos avanzando, borrar los elementos que ya, las líneas, los trazos que ya no necesitamos, y por eso es que lo estamos haciendo ahorita con lápiz, ¿sale? Aquí estamos trazando el marco de la ventana.
¿Sale? Aquí ya se está viendo cada vez mejor. Y entendiendo, ¿verdad? También los elementos que estamos aquí realizando. Muy bien, aquí está la ventana. La parte de abajo es donde va a haber toda la vegetación. Así que hasta aquí podemos terminar de hacer lo que es la ventana. Todo lo demás se va a ir formando y dándole forma a las ventanas para que se entienda que son ventanas. Aquí podríamos solamente engrosar un poquito estos marcos. Muy bien, entonces ya tenemos aquí esta parte del marco, la ventana, etcétera, en donde le vamos a dar color también a la pared que está aquí alrededor de la ventana y la vegetación. Aquí quiero subir un poco más ya de nivel, ya no vamos a trazar quizás las hojas que en su momento lo hicimos, ¿verdad? Para ubicarnos, aquí ya todo va a ser con el pincel. Sin embargo, para aprovechar esos blancos íbamos a hacer unas florecitas y para esto voy a acercar un poco más la cámara para que ustedes puedan ver que aquí abajo vamos a hacer unas florecitas que son las que van a requerir un tono muy suave, un tono de color muy bajo en su valor para que puedan resaltar, ¿sale? Entonces aquí vamos a hacer unas florecitas, marcar como los pétalos, ¿sale? Algunas flores se van a ver claras muy, muy definidas a diferencia de otras, ¿sale? Entonces esas ya las podemos ir formando con nuestro pincelito. Aquí vamos a hacer unas florecitas que están muy juntas, que a su vez están formando una caída. Por aquí ponemos unas cuantas pequeñitas, ¿sale? Y listo, estas son para nosotros tratar de solo enfocarnos aquí y no invadir esa parte de las flores, ¿sale? Para que el blanco también resalte mucho, muy bonito aquí en esta parte. Muy bien, entonces ya terminamos todo lo que vamos a hacer aquí en esta primer parte, lo que es trazar la ventana y todos los elementos que hay en nuestra obra. Ahora sí, vamos a hacer la paleta de colores, ¿sale? Vamos a traer nuestras acuarelas y todo el material que necesitamos para poder realizar nuestra acuarela. ¿Vale? Por aquí tengo más colores, los que vamos a usar. Muy bien, entonces vamos a empezar con un pincel que nos va a ayudar a jalar los colores, a pasarlos de este lado, ¿sale? A activarlos. Muy bien, aquí vamos a utilizar un color que es precisamente un color principal dentro de la botánica, son los 3 colores verdes que hemos pues ya manejado cuando hemos hecho todas nuestras obras, ¿sale? Entonces vámonos a hacer los 3 colores principales, los 3 tonos de verde que necesitamos para la vegetación. Entonces, ¿se acuerdan cuáles son? Comenzamos con un verde
un verde claro, para darle luz a la obra. A continuación, seguimos con un verde bosque. En nuestras acuarelas recuerden que tenemos también diferentes tonos de verdes, podemos hacer uso de ellos para usar nuestras acuarelas, aprovecharlas. Bueno, aquí está este verde. A este, aunque en la pantalla se ve oscuro, lo voy a oscurecer aún más con el azul ultramar. ¿Sale? Puede ser que este ya se convierta en un tono azul, entonces aquí hay que regresar y colocarle un poco más de verde. ¿Sale? La idea es que sea un tono de verde bosque. Ahí está el tono de verde bosque. Y después vamos con un tono de verde musgo. Este verde lo podemos realizar con el primer verde que utilizamos por acá, que es un verde claro, seguido de un azul ultramar, para que nos dé justamente este tono verde bosque. Pero a este le vamos a agregar un poco de café para así generar el verde musgo. Un poquitito más de café. Y listo, ahí está el verde musgo. Son los 3 tonos de verde que vamos a utilizar aquí en la vegetación. También vamos a poner ahí florecitas. Los tonos que vamos a usar son rosa y morado, ¿sale? El rosa lo podemos hacer con el rojo. Aquí nada más la clave es usar más agua o menos agua para darle pues ese tono que queremos conseguir, ¿sale? En este color, que es como un rosadito. Y el morado podemos fusionar el azul ultramar con el rojo para que quede un violeta. Y si queremos que sea un violeta un poco más oscuro, le agregamos más azul ultramar, ¿sale? Aquí ponemos el azul ultramar seguido de este rojo, pero solo un poco para que vayamos viendo la diferencia. Aquí está un violeta un poco oscuro. A mí me parece que este color está muy bien. Si queremos un poquitito más de fuerza en el morado, bueno, por ahí le agregamos un poquito más de rojo. Y ya este se va a hacer un violeta un poquito más claro, ¿sale? Si queremos que sea más oscuro, le agregamos más azul ultramar. Muy bien. Aquí ya avanzamos con lo que es la vegetación, las hojitas, las florecitas, pero también queremos ir dándole detalle a nuestra ventana. Para esto vamos a usar el negro y el azul ultramar. ¿Sale? Estos colores pues van a ser parte de toda nuestra composición. Muy bien, son los colores que vamos a utilizar, y por ahí también un naranja, pero ese va a ser muy poquitito, y este va a ser para nuestra macetita, que se va a alcanzar a ver solo un poquito. Este color ya al final lo vamos a colocar, ¿sale?
Así que bueno, así están los colores que vamos a utilizar. Vamos a continuar con el proceso. Por aquí ya dejamos listos nuestros colores para nuestra obra y traemos nuestra obra. Hay veces que va a ser necesario, a mi parecer, y una forma que a mí me gusta hacerlo, pues es difuminar un poquito esos trazos que hicimos con lápiz, ¿sale? Pero en ocasiones no va a ser necesario. Aquí nada más quiero que lo hagamos solo un poquitito en la parte de la ventana, porque la ventana va a llevar colores fuertes o colores altos en su valor. Pero en el caso de las florecitas sí van a ser tonos suaves, en algunos un poquito más fuertes. Por eso es que me interesa que difuminemos un poquito más los trazos que hay en las flores, ¿sale? Muy bien. Ahora sí, pues vamos a pintar. Vamos a utilizar el pincel número 6 y vamos a comenzar a mojar la pared y también parte de nuestra ventana. Pero sí me gustaría que aquí para la pared, para abarcar un poco más de espacio, lo hiciéramos con un pincel un poco más grueso, ¿sale? Voy a utilizar yo el número 8 para abarcar más espacio y voy a mojar la parte de la pared. No todo, no voy a rellenar todo, solamente algunas zonas. Y vamos a hacerlo por partes. Aquí nada más me ubico en la parte de arriba y en el lado izquierdo, sin llegar todavía a las florecitas, ¿sale? Y ahí es donde voy a aplicar el negro un poquitito. Esta parte tiene que estar húmeda. Tomo un poquito más de agua en mi pincel para difuminar esto. El movimiento del pincel, recuerden que es dando como saltitos, toquecitos, nosotros les llamamos. Un poquito más, resaltar algunas zonas. Ahora me voy del lado derecho de nuestra obra, del lado más bien de la ventana. Muy bien, ahora mezclamos, sigue húmeda esta parte, así que vamos a mezclar los colores de la sombra, que son los azules. Igual con toquecitos difuminamos esta zona.
Aquí le vamos aumentando ya cada vez un poquito más el tono, pero sin difuminar tanto, para que se entienda más como en esas esquinas en donde generan más sombra. Aquí todavía no nos metemos en la parte de la ventana, ahorita en un momentito más. Y ponemos un poquito más de azul ultramar, así en estas zonas. Y ayuda mucho que esté húmedo para que tome esa textura. De lo contrario no va a hacer efecto esa textura que queremos conseguir aquí en esta parte. Muy bien. Mientras se seca esta parte y continuar con la ventana, vámonos aquí abajito, a esta zona de las florecitas. Y aquí sí ya podemos hacerlo con un pincel más delgadito, el número 6. Y vamos a mojar aquí la zona de las florecitas. Vamos a mojar unas 3 o 4 florecitas y agregamos un poco de pigmento. Empezamos con el rojo, solo es un poquitito de ese rojo, dejando algunas zonas blancas en la flor. Aquí voy a bajar la cámara para poder ver la parte de las florecitas. Estoy utilizando rojo, pero como estoy utilizando agua, este color no se nota tanto a menos que yo agregue un poquito más en esas zonas. Y por acá también mojo algunas. Y ahora vamos con las florecitas moraditas, ¿sale? Por aquí también agregamos un poquito de agua en donde vamos a irlas formando.
Por acá de este lado también agregamos algunas. Aquí voy a agarrar un poquito de otro tono de morado. Creo que aquí podría ayudar mucho a que resaltara un poquito más este morado, pero lo vamos poniendo por acá. Algunas florecitas. Y también vamos a poner el azul ultramar. Un poquito también por aquí para generar sombra en algunas zonas de las florecitas. Que sigue siendo parte de la botánica, de la vegetación que hay aquí, pero sí va a dar la idea que en esa zona hay un poco más de sombra. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos a dejar que esto se seque para después darle el color de lo verde, los tonos verdes, y vamos a continuar aquí con nuestra ventana, ¿sale? Vamos a seguir utilizando el pincel número 6. Y primero mojamos aquí la parte del marco de la parte de arriba, y aquí vamos a poner un poco de negro, pero aquí sí vamos a dejar más espacios en blanco y vamos a difuminar este gris, acompañado también del azul ultramar. ¿Vale? Ahorita seguimos aquí con las diferentes fases en donde marcamos más el color. Vámonos aquí al marco de nuestra obra. Voy a hacer la parte de arriba del marco, ya de la ventanita, y del lado izquierdo.
Y aquí comenzamos con este negro un poquitito. Y lo vamos difuminando. Un poquito del azul ultramar también aquí, que vaya combinando con, vaya mezclándose, mejor dicho, con este color. Y pintamos de este lado, más bien colocamos agua. Y si se fijan, hay un marco todavía, parte de la ventana, ese todavía no lo vamos a hacer. Vamos a mojar solamente la parte de los cristales y ahí le vamos a dar color. Aquí va a ser primero el azul ultramar. Colocamos un poquito más de estos colores. Queremos que se note más la sombra en unas partes que en otras, ¿sale? Entonces ahí donde lo dejé, como está mojado, se va difuminando. Y aquí vamos a agregarle el negro. Y todo esto lo vamos a repetir en los 4 cristales.
Aquí voy a agregarle un poquito más. Y es que al secarse ya se nota menos este color. Muy bien, seguimos. Ahí está, ya están los cristales. Vamos acá con la vegetación mientras esto se seca y después terminamos con los marcos y con los detalles finales de la obra, ¿sale? Aquí ya vamos agregando los verdes claro. Este tono de verde sí debe de estar con más diluido en agüita. Y vamos a comenzar a hacer pues pequeños manchitas que sean parte de las hojas. Y vamos a ponerlas en esos espacios en blanco que hay que unen las florecitas. Aquí bajamos una línea para aquí hacer un poco de enredaderas también. Sobre todo la parte de las hojitas se va a enfocar aquí en el centro de las florecitas. Vámonos con el color verde bosque.
Y aquí agregamos el verde musgo también. ¿Sale? Y ahorita vamos a definir un poco más las hojitas, las florecitas, con algunos tonos de los mismos colores de las florecitas, o sea, rosa, morado, para así concluir con esta obra, ¿sale? Vamos a regresarnos por acá para darle el tono gris, pero ahora aquí al centro, en los marcos que están aquí, que también vamos a dejar espacios en blanco, aquí con este tono gris puede ser o negro. Y ponemos un poco más de esas sombras aquí para marcar los bordes que tiene este marco, esta ventana. Y ya podemos utilizar un tono de azul. Un poquito más fuerte porque ya estamos en la fase de la manteca, y con un pincel un poco más delgadito. Con el azul ultramar marcamos más la parte aquí de los cristales. También definimos un poquitito más esta parte de la pared y la división de la ventana.
Yo le doy un poquito más de sombra a estos marcos para no dejar tanto blanco. Aquí también a la pared. Aquí lo que voy a hacer es diluir un poco más estos tonos, el azul ultramar con el negro, nada más para poner unas veladuras aquí y que no sean tantos los colores, más bien no dejar tanto blanco. Ponerle aquí un efecto del espejo. Y listo, la ventana ya está, nada más falta aquí en la parte de la vegetación poner un poquito más de estos tonos de rojo y de morado. En las florecitas, como el centro. Marcar un poquito más los pétalos. Y listo. Hemos terminado la obra.
Y le voy a poner un poco también de sombra. Ahorita me di cuenta aquí con el azul ultramar que hicimos. Un poquito acá de sombra en unos costados de las plantitas. Y listo. Ponemos aquí la fecha, nuestra firma. Y listo. Espero que hayan disfrutado mucho de esta clase. Aquí quiero resaltar que, bueno, conforme vayamos haciendo más elementos, sí se ve parte de la composición de nuestra acuarela, pues esos elementos que vamos, más bien las fases que vamos avanzando. Cuando pintamos esta obra, pues comenzamos con tonos muy bajos en valor en la parte de nuestra ventana. Si nosotros hubiéramos hecho todo al mismo tiempo, todos esos colores se fusionarían porque empezamos con la técnica de wet and wet, húmedo sobre húmedo. Y los colores se difuminan y se mezclan entre sí. Pero si dejamos que se seque, logramos justamente esas líneas que ya se ven cada vez, sobre todo en los elementos como esto, como los marcos, como las ventanas, como las paredes, como los edificios, como todo eso. Pero a diferencia de la vegetación, o más bien de la naturaleza, pues vemos que todo es como más fluido, ¿verdad? Así que bueno, espero que hayan disfrutado mucho de esta clase. Y recuerden, si seguimos practicando, nosotros vamos a pues hacer más cosas y cada vez más obras. Vamos a entender mucho mejor cómo se compone, cómo se trabaja, de lo que está detrás a lo que está adelante. Se empieza con tonos muy bajos en valor para después continuar con tonos un poquito más espesos, y así poder lograr pues obras como estas, ¿sale? Y esto lo podemos hacer en cualquier obra que queramos realizar. Aquí tenemos una flor, bueno, aquí más flores de otros talleres que hemos tenido, y ahorita pues nos estamos enfocando en la botánica, ¿verdad? Así que bueno, espero que hayan disfrutado mucho de la clase. Nos vemos en la próxima clase. Les mando un fuerte abrazo y gracias por seguirnos en nuestras páginas, en nuestras redes. Les mando un gran abrazo.